ha comentado Ricardo, bueno, yo soy Chus Valenzuela, ya bastantes me conoceréis, me imagino, para los que no me conozcáis, pues simplemente, bueno, pues soy el responsable del área de ThingWorks del entorno del área de DMS, PDM, PLM. ¿Vale? Bueno, pues el objetivo de hoy, en el ETIP de hoy, lo que vamos a presentar es la gestión de proyectos dentro de Enterprise. Bueno, para los que no trabajéis con Enterprise, lo que es SolidWorks Enterprise PDM, pues es un sistema de gestión, un gestor de documentación. ¿Y esto qué narices significa? Bueno, pues significa simplemente que no tenemos que pensar dónde está, ni qué contiene, ni quién lo hizo, ni quién lo modificó, ni en qué versión o revisión estamos. Al final, ¿qué significa? Significa, pues, tranquilidad. Y esto no solo para ficheros de SolidWorks, que evidentemente tiene una fantástica integración con SolidWorks porque estamos hablando del entorno del universo de productos de SolidWorks Corporation, sino que además sirve para cualquier tipo de fichero, ya sea distintos paquetes de CAD con los que tenemos integración o Office o cualquier imagen o cualquier tipo de fichero, el que queramos configurar, ¿de acuerdo? Pero bueno, centrándonos en lo que es la gestión del proyecto, en primer lugar, lo que tendríamos que hacer, bueno, vamos a dividir esta presentación entre unas pequeñas diapositivas que os prometo que no me enrollaré más de 4 o 5 minutos y luego os enseñaré en vivo y en directo lo que es el software, ¿vale? Digamos que lo hemos dividido en eso, una pequeña explicación en distintas diapositivas y después un ejemplo práctico. Entonces, lo que os comentaba, y esto no sé qué es. Vamos a darle aquí para que no vuelva a aparecer. En cuanto a lo que os vamos a comentar, pues eso, primero, cuál es el concepto de un gestor de proyectos, lo que en nuestro caso contiene las especificaciones que las distintas herramientas que contiene la gestión de proyectos dentro de Enterprise y el ejemplo práctico, ¿de acuerdo? Además, bueno, pues veremos alguna otra cosa que será, pues eso, una pequeña iniciación a los siguientes tips que podemos ver. Bueno, pues lo primero es la definición de qué es un gestor de proyectos. ¿Qué significa el concepto de gestor de proyectos? Pues sencillamente es el planteamiento, ejecución y control de un proyecto. Esto va desde el inicio hasta el final del proyecto, ¿de acuerdo? Y sobre todo tenemos que tener en cuenta tres aspectos que serían coste, calidad y plazo. ¿De acuerdo? En resumen, gestionamos pues la duración del proyecto y los recursos del mismo. Vamos a centrarnos un poco en el segundo concepto que sería plazo, ¿de acuerdo? Evidentemente hay distintas técnicas para todo esto, distintos sistemas y tal, como por ejemplo, pues yo que sé, gráficos de Gantt, PERS o CPMs, esto es lo de menos. Pero bueno, en fin, una vez visto rápidamente lo que sería lo que es la definición de un gestor de proyectos, dentro del gestor de proyectos de Enterprise, ¿qué tenemos? Pues tenemos la creación de estructuras y plantillas del proyecto, es decir, cuando generemos un proyecto, pues hay una información que se tiene que generar de forma directa, asignación de recursos al proyecto, información en tiempo real de la carga de trabajo de cada recurso que vamos a asignar al proyecto o no, información y duración del proyecto y el estado en el que se encuentra, información de tiempos dedicados al proyecto, esto es muy interesante, ¿de acuerdo? Porque al final podremos saber si ha salido rentable o no ha salido rentable ese proyecto y podremos mejorar de cara a los próximos proyectos. Y como siempre, dentro de un entorno gráfico, dentro de un entorno de SolidWorks, todo es gráfico, pues eso, gráficamente veremos los distintos estados. Cuando hablamos de la gestión de proyectos y la creación de estructura, pues dentro de Enterprise, digamos, con este conjunto de funcionalidades que hemos reunido en la gestión de proyectos, ¿de acuerdo? Pues lo primero que tenemos que hacer es, cuando damos de alta un proyecto, pues eso, darlo de alta y que se genere de forma directa la estructura de ese proyecto. Pues en este caso, la estructura de este proyecto tiene que tener una serie de carpetas con unos códigos o tiene que tener unos ficheros creados de forma directa donde pues también están codificados o no, donde voy a llevar la normativa del tipo de proyecto, el seguimiento del proyecto, lo que sea, ¿de acuerdo? La generación de esa estructura que habíamos comentado. A partir de la generación de la estructura, el siguiente paso, ¿cuál sería? Intentemos seguir el orden lógico del trabajo en un proyecto, ¿no? De la gestión de un proyecto. Bueno, pues el siguiente paso lógico sería desde lo que sería dirección técnica o jefatura de oficina técnica, I+D, lo que sea, pues definición de ¿qué? De los recursos. ¿Cómo?
Pues mediante la selección de este botoncito dentro de la tarjeta de Enterprise, que ahora os lo enseñaré gráficamente, ¿de acuerdo? Y en ella aparecerá un letrero de diálogo, evidentemente totalmente configurable, porque aquí estamos utilizando un ejemplo típico en el cual hay un responsable de proyecto, hay un departamento de ingeniería, un mecánica, una ingeniería eléctrica, hay unos proyectistas, pero evidentemente pueden ser otros grupos, otras personas, lógicamente. Entonces, en este letrero de diálogo, sin más, definiríamos los recursos. Lo importante, pues lo importante es que seleccionando cada recurso podríamos ver gráficamente la carga de trabajo de estas personas, de estos recursos. Con lo cual, decidir si la persona idónea es para el proyecto es tal o tales, pero tienen una carga superior a la que pueden asumir, pues decidir que puede hacerlo otra persona o cambiar las personas de proyectos, etcétera, etcétera, desde este letrero de diálogo. Una vez definidos los recursos, lógicamente se debe seguir una planificación y un seguimiento de las tareas de este proyecto. Y lógicamente, dentro de lo que es la gestión de proyectos, tenemos la integración, en este caso, con Project. A partir de ahí podríamos definir pues, diagramas de Gantt, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Lo veremos también como un siguiente paso. Cuando estamos trabajando durante el proyecto y generando información, tenemos que saber si el tiempo, la información que estamos generando y el tiempo que hemos definido para generar esta información es adecuado. Entonces, podremos pulsar, en este caso, el botoncito de detalles de proyecto, en el cual, seleccionando cada usuario, podremos ver el trabajo realizado y la duración de cada tarea, ¿de acuerdo? De manera directa. Y sin más preámbulos, vamos a verlo, ¿de acuerdo? Os prometí que no me enrollaría más de 4 o 5 minutos y casi lo consigo, casi. Entonces, vamos a minimizar esto. Entonces, como siempre, vamos a arrancar pues Enterprise. Sabéis que Enterprise, para los que no lo estéis utilizando, lo primero muy mal hecho, pero bueno, para los que no estéis utilizándolo, simplemente sabéis que si hablamos de entorno, pues el cliente donde trabajaríamos fuera del CAD sería el explorador de Windows. A partir de ahí tendremos el acceso a la base de datos, en el cual el sistema me puede pedir que me loguee con un usuario o contraseña, o simplemente podemos utilizar distintos métodos para que utilice logueo de Windows, bla, 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 bla. ¿De acuerdo? No vamos a entrar ahora en estos detalles. Pero bueno, aquí tendríamos la estructura de nuestra base de datos, por ejemplo, en la cual, sin más preámbulos, vamos a crear un proyecto. Tenemos zona de proyectos, en el cual me comentan que maximice. Sí, siempre estoy con lo mismo. Nunca maximizo el explorador de Windows. Pero es que si no lo maximizo, hago publicidad con el fondo de pantalla. Entonces, en fin, estábamos en que tenemos una zona de proyectos, pero evidentemente cuando tenemos una plantilla o queremos crear un proyecto, en este caso no tenemos por qué estar en la zona de proyectos. El sistema de forma directa va a saber dónde tiene que crear el proyecto. Simplemente botón derecho nuevo y vamos a decir que queremos crear un proyecto. Como lo tenemos configurado, pues aparece un letrerito de diálogo de generación de proyectos en el cual definimos los distintos tipos de proyectos que podamos necesitar para trabajar en nuestra empresa. Imaginemos que nosotros estamos trabajando en una empresa en la cual se generan robots y a partir de ahí pues tenemos que definir el tipo de robot, o si es un robot o si es un accesorio, etcétera, etcétera. Lógicamente ya sabéis que dependiendo, y si no, para eso estamos, dependiendo de la opción que coja, las subopciones pues irán filtrándose, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, quiero un accesorio y lo que quiero definir son unas pinzas, fijaos que además gráficamente podemos ir viéndolo interactivamente. Definiremos el nombre de proyecto, por ejemplo, pues ya que estamos en el ETIP de gestión de proyectos, pues ETIP GP, ¿de acuerdo? A partir de ahí, a partir de consultas, por ejemplo, linkándonos con el RP o no, simplemente, podemos seleccionar la lista de clientes en el cual, pues el que sea, decidir seleccionar el cliente que necesitamos, su localización, si estamos en Barcelona, pues por ejemplo vamos a decir Barcelona, la persona que lo crea, y a partir de ahí simplemente aceptamos. ¿Qué hemos definido? Pues el tipo de proyecto, hemos definido su subtipo,
las especificaciones necesarias para ese proyecto, por ejemplo, aparte del cliente que lo pide, fecha, hora, bla, bla, bla. Bien, si yo accedo al entorno de proyectos, veo que hay un nuevo proyecto codificado con el tipo de código que necesitemos, pues en este caso el 89, el nombre de proyecto, y como siempre trabajamos un entorno de dato único dentro de Enterprise, como buen sistema de gestión, pues todos los datos que yo introduzco la primera vez ya van a ir heredándose en las distintas zonas o entornos de ese proyecto. Es decir, si yo he seleccionado la carpeta y aparece la tarjeta, la DataCard de ese proyecto, pues nos informa de que es el proyecto 89, que es un tipo de proyecto de accesorios para pinzas, el nombre del proyecto es tal, el cliente es tal, la localización, la fecha de hoy, quién lo ha hecho y la posible descripción que yo hubiese querido. Bien, si accedo dentro del entorno de este proyecto, veo que ha generado de forma directa una estructura que es la que queramos definir, evidentemente. En este caso, ¿qué tenemos? Pues una estructura de modificaciones, modelos, presupuestos, especificaciones. Dentro de especificaciones, pues en este caso hay un plan de proyecto. Tenemos, por ejemplo, aquí el project codificado con el mismo código de proyecto, lógicamente, pues el project del proyecto, en el cual tenemos una tarjeta que luego hablaremos de ella, pero también tenemos el data general del proyecto, en el cual pues podremos, por ejemplo, hacer un doble clic simplemente. No olvidéis que aunque estemos trabajando en una base de datos, que en este caso es SQL, pues sí da toda la sensación de que estoy trabajando contra el servidor, en una estructura de Windows normal, etcétera, etcétera. Pero no olvidéis que estamos en SQL. Cuando yo hago un doble clic, por lo tanto, lo que estoy haciendo es abrir la aplicación que tengo asociada a ese documento. En este caso es un Word, pues me hable esto. Esta es pues la plantilla del acta de proyecto, en el cual, fijaos que automáticamente se van a mapear pues los datos que yo necesite en cada momento, fecha, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podríamos guardar o simplemente registrar o check-in, es decir, darlo de alta en el almacén de Enterprise, ¿de acuerdo? Es decir, siempre dentro de las herramientas, en este caso, de ofimática. Tenemos integrado Enterprise dentro, en este caso, de ofimática, acta de proyecto. ¿Vale? Muy bien. ¿Le da a registrar? No. Muy bien. A partir de aquí, yo como lo estoy registrando, lo estoy dando de alta en el servidor, pues en este caso el sistema ya me dice, vale, fantástico, ahora ya está en solo lectura, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a entrar más aquí. Bueno, veis simplemente que yo he modificado un documento, bla, bla, bla. Hasta aquí poco he trabajado con la gestión de proyectos. Empezamos, aunque esto es funcionalidad dentro de ese grupo, dentro de ese conjunto de herramientas que hemos generado. Vamos a ello. Si yo, por ejemplo, me voy a la tarjeta del proyecto y me voy a edición del equipo de proyecto, lo primero que tendré que hacer es definir los recursos para este proyecto. Pues vamos a definir, pues por ejemplo, ya que estoy yo logueado, pues vamos a definir que yo voy a ser el responsable del proyecto, aunque podría perfectamente ver la carga de proyectos que tienen los distintos recursos que podrían dedicarse a ser el project manager del proyecto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos notificaciones. En este caso hemos recibido una notificación diciendo el documento de acta de proyecto, no os lo leo, pero para ir más rápido, el documento de acta de proyecto se ha dado de alta en el almacén, bla, 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 bla. Pero bueno, en fin, yo selecciono, por ejemplo, la persona pues en Mamoro y veo que está en 2 proyectos ya trabajando. Si cojo, pues en este caso me cojo a mí, veo que estoy con responsable de proyecto de distintos tipos de distintos proyectos. Bueno, vamos a decir que voy a llevar yo la dirección del proyecto y voy a llevar el tanto por ciento de mi dedicación en el proyecto va a ser, pues yo qué sé, pues un 15%. Fijaos que me dice, pues el usuario tal es el responsable del proyecto, va a dedicar un 15% de su tiempo y lleva tanto tiempo, 0 en este caso. Una cosa importante es que aquí, en el total de horas previstas, yo puedo definir pues la duración del proyecto. Por ejemplo, vamos a decir que este proyecto va a durar 200 horas, tiene una prioridad y un riesgo, por ejemplo, de 3, ¿de acuerdo? El inicio, pues va a ser de hoy y la fecha de entrega del proyecto va a ser, por ejemplo, ya puestos, vamos a fastidiar y vamos a decir que sea el 1 de agosto, ¿vale? Y si no, nos quedaremos sin vacaciones. Entonces, a partir de aquí, pues bueno, pues defino pues en el grupo de ingenieros. ¿Qué ingeniero va a llevar? Pues el ingeniero 1 va a llevar, va a dedicarse un 25%
a este proyecto. La parte eléctrica, ingeniería eléctrica va a llevar va a llevar un 15% y el eléctrico 2 va a llevar un 5%, con lo cual ya llevo 60%. No es que sea bueno sumando, que también, es que lo estoy viendo aquí, ¿de acuerdo? Pues podría decir que pues un proyectista pues va a llevar el 40% del tiempo. A lo mejor resulta que quiero que el ingeniero 3 lleve un 5% más del proyecto. Ya me estoy pasando. El sistema, cuando yo acepte, me va a decir, ¿dónde vas? Que el tanto por ciento es hasta el 100%. Entonces yo pues decidiré, pues en este caso lo voy a quitar. ¿Vale? Era una simple comprobación para que vieseis que los detalles que tenemos en cuenta. Fantástico. Estamos con el proyecto 89. Bueno, en cada caso, fijaos que cuando yo selecciono un recurso, no lo he comentado solamente en el grupo de Project Managers, ¿vale? Pero cuando yo escojo un recurso veo gráficamente pues en qué proyectos está, si están vencidos, si no. En este caso, por ejemplo, veo que se está pasando de horas. Gráficamente, en rojo, veo que se está pasando de horas. Pero bueno, en fin, vamos a obviar ese tema ahora. En el momento en el que yo salga y diga grabar, veré que ya la relación de personas, de recursos al proyecto ya está definida. Tenemos la posibilidad, lógicamente, de que reciban una notificación con la información, etcétera, etcétera, o simplemente una notificación diciéndole, accede al proyecto tal que te ha tocado trabajar. Más. ¿De acuerdo? Fantástico. Como yo estoy en Enterprise, cualquier detalle que yo he definido lo estoy heredando. ¿Sí? Por ejemplo, este de aquí, pues me informa de que estoy en el proyecto tal, código tal. ¿Sí? ¿Cierto? Bien. Muy bien. A partir de ahora vamos a empezar a trabajar. O quizá lo primero, perdón, intentando seguir el orden lógico de la gestión de proyectos, definiría un planning. ¿Sí? En este caso tenemos un fichero que nos puede servir de plantilla, que es una plantilla de project, en el cual yo pues simplemente puedo doble clic o botón derecho abrir, esto es lo que más rabia os dé, ¿de acuerdo? En el cual pues puedo tener una plantilla de cómo empezar los proyectos, pero lógicamente yo aquí pues podré decir, pues en vez de 24 días en marketing va a estar 30 días. Y vamos a hacer que lógicamente se actualicen las fechas, yo que sé, como hemos dicho 30 días aquí, pues aquí vamos a poner unos más. En documentación, en manufacturing vamos a decir que ponemos 2 días más. ¿Vale? No sé, voy modificando fechas, evidentemente se va modificando a medida que vamos trabajando. El GAM lo veré si me muevo para... Está un poco lejos, ¿vale? Aquí el GAM lo tendré actualizado, esto ya es project, esto no. Lo registraría, lo guardaría, como hemos comentado antes. Lo importante es que yo aquí estoy definiendo, pues, que una variedad, una modificación en el planning, en el project, que sería en este caso 30 más 25, 55, 65, 75, 85 días aproximadamente, ¿no? Si no he contado mal. Bien, cuando yo seleccione el objeto, en la tarjeta van a heredarse los datos que a mí me interesa. Pues en el entorno en el que estoy, pues inicialmente estoy en un primer paso que es marketing, por ejemplo, empieza el día tal, termina el día tal, ¿de acuerdo? La duración del proyecto, la prioridad, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera. Incluso podría tener hasta gráficamente el diagrama del estado en el que me encuentro. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, interesante. Detalle, podemos, lógicamente, tenemos directamente una integración con Project dentro de Enterprise. Detalle interesante, solamente el director de proyecto necesita tener Enterprise, Project instalado. ¿Por qué? Pues porque las modificaciones de ese proyecto a partir del seguimiento del proyecto van a verse publicadas o mostrarse, se van a poder mostrar directamente en Enterprise sin necesidad de tener instalado el proyecto. Además tengo la previsualización, igual que con el acta de proyecto podía previsualizar, pues todas esas cosas ya las tengo integradas. Con lo cual, pues bueno, pues es una ayuda muy importante. Bien, hemos definido, primer paso, hemos creado el proyecto con su estructura de forma directa. Hemos visto cómo la documentación que estaba, pues estaba heredando toda la información con el concepto de dato único. Hemos visto la integración rápidamente, muy por encima de Project. Hemos definido los recursos del proyecto, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ponernos a trabajar un poquito. Vamos a arrancar SolidWorks y vamos a decir, pues yo estoy logueado como chus.
Aquí tengo la notificación de antes. Estoy legado como chus. Sí, señor. Por lo tanto, bueno, pues voy a empezar a trabajar. Digo, pues pieza nueva. No os estoy dando ninguna novedad aquí. Esto ya vosotros perfectamente sabéis cómo trabajar. Y hago nada, la cosa más sencilla del mundo. Pues un simple cilindro. Vamos a acotar. ¿Sí? Realmente esto es lo de menos. Hago simplemente algo sencillo para que veáis que, bueno, pues yo empiezo a trabajar con total normalidad a partir de SolidWorks. Podría definir un material, no me voy a enrollar mucho. Simplemente guardamos, como es un elemento nuevo, ¿verdad? Pues la primera vez que guardemos nos va a pedir dónde queremos almacenarlo, pues en el proyecto 89, que es donde estoy trabajando, en la zona donde tiene que estar trabajando. Fijaos que va a codificar de forma directa. ¿Por qué? Pues porque lo tenemos configurado así. Si no lo queremos configurar así, otro tipo de código, bla, bla, bla. Esto no, lógicamente, esto ya sabéis cómo funciona. Y a partir de aquí, pues, como es la primera vez que hemos guardado, pues aparecerá la tarjeta de los datos de este objeto. Es dentro del proyecto no sé qué, código, material, usuario, fecha, peso, bla, 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 bla. Descripción. Taco de material. ¿Vale? Aceptamos. Bien, ya lo tenemos almacenado dentro de Enterprise. Si yo quiero acceder, si os encontráis más cómodos accediendo al explorador de Windows y yendo a modelos 3D, pues veréis que aquí ya hay un objeto que es el tal, que no sé qué, que no sé cuánto. Fantástico. Como antes, podemos registrar el objeto para darlo de alta en la base de datos. No tiene mayor que. Pero hay una pequeña diferencia. Ya nos está preguntando el tiempo que estamos dedicando. Pues, por ejemplo, le voy a decir que he dedicado 2 horas. Es una barbaridad, pero para que veáis, ¿vale? El sistema me está preguntando el tiempo de dedicación a este objeto. ¿Y por qué me lo pregunta y no lo coge de forma directa? Pues porque sabéis que cuando estoy trabajando no estoy las 8 horas o las 10 horas o las 12 horas diseñando, sino que a veces me tengo que levantar, tengo una reunión, tengo un no sé qué, tengo abierta la pantalla y eso sigue contando tiempo. ¿Cómo lo queremos? ¿De forma automática que no me pregunte y me dé un valor que puede ser que no sea cierto? ¿O podéis definir una pregunta en la cual vosotros digáis, pues el tiempo aproximado o exacto que he utilizado es tanto? ¿De acuerdo? Por eso, tenemos las opciones que queráis utilizar. ¿Qué pasa? Lo hemos registrado, esto lo cierro o no, esto es lo de menos. Si yo accedo al objeto, pues este objeto es tal, la vista preliminar sabéis que está integrada dentro de Enterprise pues con iDrawing, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí incluso veo las variables que me interesa ver, lo de siempre, ¿sí? ¿Vale? Lo interesante es que si yo accedo al proyecto, ¿de acuerdo? Yo tenía un primer botón donde definía los recursos, pero tengo un segundo botón donde defino o donde puedo ver los detalles del proyecto. De acuerdo a estos detalles del proyecto, en este caso, lo que me están diciendo es las personas, recursos asociados al proyecto y la información, documentación que estoy generando. En este caso, pues solo he hecho una pieza, ¿vale? Pero si tuviera X documentación, me está diciendo el tiempo total de cada objeto y la fecha. Con lo cual, estoy viendo que horas reales de trabajo 2 y me quedan 28. Llevo un X tanto por ciento de todas las horas previstas. Si yo voy viendo un avance de ello. Y así voy trabajando y tengo, ya sea por roles, por permisos, por reglas, como queráis llamarlos, puedo ir viendo, teniendo la información de el tiempo estimado de proyecto, del tiempo estimado de finalización, del tiempo real de finalización, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? De una forma tan sencilla como esta. ¿Vale? Esto, muy rápidamente, porque ya me he pasado 3 minutos del tiempo, ¿vale? Muy rápidamente, pero es un poco el conjunto de funcionalidades que hemos agrupado y desarrollado dentro de Enterprise y lo llamamos, pues, el complemento de gestión de proyectos en Enterprise por ThingWorks. ¿Sí? Si recordáis, voy a cerrar esto, perdonad, voy a cerrar esto, ya después cerraré SolidWorks. Si recordáis, antes,
hemos dicho que había un trinomio de aspectos que eran importantes dentro de lo que era la gestión de proyectos, los cuales eran plazo, con el cual hemos estado trabajando, calidad, que evidentemente también podemos gestionar con la funcionalidad de Enterprise, y coste, gestión de costes de un proyecto, ¿de acuerdo? También podemos gestionar dentro de Enterprise lo que es la gestión de costes de un proyecto, ya sea un proyecto corto o donde sí que se vería una importancia alta, un proyecto largo de 6 meses, un año, en el cual una pequeña desviación inicial puede ir incrementándose hasta estar fuera de presupuesto final de proyecto. Pues todo esto también lo podemos gestionar, pero esto lo dejamos para un siguiente tip, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora era el momento de ruegos y preguntas, pero como nos hemos pasado un poco de tiempo, tenéis aquí nuestros contactos, pues jbenzuela@zingues.es para mí o para Ricardo ragrreche@zingues.es. Nos podéis enviar vía email cualquier consulta que nosotros gustosamente os responderemos. Con esto hemos terminado la sesión de hoy. Estoy bastante contento porque solo me he pasado 7 minutos, con lo cual, bueno, muchas gracias por atendernos y hasta la próxima.